Hoy me estrellé con este versículo de Eclesiastés, y es que quizá suena un tanto violento. Te leo Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Quizá pudiéramos un poco hacer una paráfrasis, una lectura un tanto paralela de este versículo, pero quizá pudiéramos poner así: cuando entres en la presencia de Dios, abre los oídos y cierra la boca. En la antigüedad, y bueno, no tan solo en la antigüedad, hay todavía esta idea falsa de que Dios habita en los templos. Y por eso muchas veces tú puedes ver santuarios donde hay un silencio muy especial, una grande reverencia y mucho, vamos a decir, como respeto, ¿no? Porque se piensa que ahí está la presencia de Dios. No todos piensan así, no todos pensamos así, pero hay este pensamiento. Hasta le llamamos así a los templos, la casa de Dios. Y en la antigüedad, con justa razón, se pensaba que el templo era la morada de Dios. Tal vez has leído, seguramente que sí, ¿verdad? Has leído la historia del rey Salomón, que construyó el templo, el famoso templo de Salomón, más o menos por allá en números cerrados por el año 900 a.C. El templo de Salomón, un templo por demás glorioso e impresionante. Y entonces, cuando terminó de construirlo y se hizo la dedicación del templo, ¡wow! Fue un evento bárbaro, un evento extraordinario que no podían ellos haber imaginado, ni siquiera planeado, porque mientras estaban ellos adorando y después de haber hecho toda la liturgia de la dedicación, o más bien dentro de la liturgia de la dedicación, el templo dice que se llenó de humo y la gloria del Señor, la famosa Shekinah, la gloria, la nube que oculta a Dios, ese humo que hace invisible a Dios, llenó el templo. La gloria de Dios llenó el templo. También en el templo había un cajón de oro que se llamaba el Arca de la Alianza, en un lugar muy especial llamado el lugar santísimo, que era un lugar reservado para una liturgia especial, un momento especial en que el sumo sacerdote entraba a ese lugar con un tazón lleno de sangre y hacía un rociamiento ahí de sangre, y era un momento muy especial porque era el día en que se hacía la expiación o el día del perdón de los pecados de todo el pueblo. Y en ese lugar, el lugar santísimo, ahí estaba el Arca de la Alianza, ese cajón de oro especial, el Arca de la Alianza, el Arca del Pacto. Entonces se pensaba que la presencia de Dios estaba allí en el templo y que Dios vivía allí. Y efectivamente Dios, en su bondad, hizo de ese templo un lugar donde a él se le podía, los seres humanos podían acercarse de alguna forma allí. Claro, había toda una serie de rituales
para que las personas pudieran acercarse no hasta ese lugar especial llamado el lugar santísimo, sino solamente en el atrio y en algunas partes ahí del templo podían estar. Entonces se pensaba, insisto, que la presencia de Dios estaba allí en el templo. Pero la Biblia tiene más evidencia de que Dios no solamente vive en los templos y que Dios no solamente vive en el cielo, sino, como dice la misma Biblia, los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, Dios es mucho más grande de lo que pudiéramos nosotros pensar o imaginar. Pero mira lo que pasa cuando nosotros nos atrevemos a acercarnos a Dios, aunque más que un atrevimiento también es una invitación, porque el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos capítulo 4 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar o para encontrar oportuno socorro. Entonces se nos invita a todos los hijos de Dios a acercarnos a Él y a tener este encuentro con Él. Pero me llama la atención, y te digo que me estrellé con este versículo que dice así: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Especialmente cuando nosotros nos acercamos a Dios, lo hacemos sin mucho sentido, en general, sin mucho sentido de lo que Dios representa y de lo imponente que es Dios. Sí, porque cuando empezamos a hacer una oración, pues hasta hacemos oraciones súper repetitivas y le decimos a Dios las mismas cosas. Y a veces la hacemos simplemente como una mera rutina. Pero el texto aquí nos desafía mucho. Cuando entres en la casa de Dios, o cuando entres a la presencia de Dios, o cuando te acerques a la presencia de Dios, abre los oídos y cierra la boca. En otras palabras, deberíamos de acercarnos a Dios de una forma más cautelosa, con más conciencia de que nos estamos acercando justamente al Señor Dios, al Dios de los dioses. Dice, además aquí agrega algo más el texto, dice: no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Porque apenas abrimos la boca y ya le estamos diciendo a Dios un montón de nuestros asuntos. Pero el texto nos llama a algo muy serio. Cuando entres en la presencia de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Sí. ¿Qué tal si este día hacemos eso? Nos acercamos a Dios y a su presencia en silencio, esperando que Él va a decirnos cosas muy importantes, muy trascendentes. Nos quiere decir cosas demasiado relevantes para nuestras vidas. Por eso necesitamos ejercitarnos en escuchar lo que Él tiene que decirnos. Así que cierro este devocional diciéndote lo mismo que dice el libro de Eclesiastés. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.